Buenos días, querida familia, ¿cómo están? Hoy me cogieron de sorpresa el grupo de alabanza. Sí, fue un tiempo de bendición, fue un tiempo que no lo esperaban, ¿verdad? Cantaron muy rápido. Muy rápida la alabanza, queríamos seguir más. Bueno, vamos a ver en este tiempo pues que Dios seguirá transformando, seguirá haciendo, seguirá buscando la manera cómo llegar a su pueblo, cómo llegar a los corazones de las personas. Y juntamente, abuelito, pues iremos viendo también otro tiempo de vigilia, y ahí sí queremos verles a todos también saltando con esta hermosa banda que el Señor ha preparado dentro de New Hope. Bueno, dando inicio a este tiempo, ¿verdad? Hemos estado nosotros estudiando el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y hemos estado también topando el tema, dando un pequeño paseo sobre las cartas, los mensajes que fue dado a Juan, ¿verdad? Para las 7 iglesias, ¿verdad? Y estamos ahora en la cuarta o la tercera iglesia. ¿En cuál vamos? Vamos a la cuarta iglesia, ¿no es cierto? Hemos visto la iglesia de Éfeso. ¿Cuál más? Esmirna. ¿Cuál más? Pérgamo, ¿no es cierto? Hoy en esta mañana vamos a ver la iglesia de Tiatira. Vamos a ver esta iglesia de Tiatira. Miren, quiero, antes de comenzar este tema, me gustaría hacer una pregunta, ¿sí? Quiero, ¿cómo le analizamos esto? ¿Cuántos de pronto toleran el pecado? ¿Cuántos de pronto vivimos en medio de esto y toleramos? ¿Sí? ¿Cuántos toleran en sí el pecado? Podemos decir, no, yo no tolero el pecado. Pero en realidad, si usted se pone a pensar, si usted se pone a analizar, toleramos. Vivimos en esa constante tolerancia, ¿sí? Y estando nosotros caminando y dando este pequeño paseo sobre el libro de Apocalipsis, analizando un poco estos mensajes, ¿sí? Que se le dio a Juan, que decíamos hace un momento, fue transmitido para ciertas iglesias, ¿sí? ¿Por qué digo fue transmitido para ciertas iglesias? Porque en la antigüedad, tanto en Éfeso, en Esmirna, ¿no es cierto?, no solamente era la única iglesia, habían más iglesias. En Éfeso no era la única iglesia de Éfeso. Este tema de Apocalipsis, este tema de lo que es la apologética en sí, es bastante, me llama mucho a mí la atención, me encanta a mí estudiar esto, porque me gusta, soy bastante analítico y me gusta meterme y estar ahí, y veía esto, ¿no? Éfeso no solamente era una iglesia, habían más. En Esmirna habían igual muchas iglesias, pero el Señor escogió exactamente una, se me ocurre. De 10 iglesias que había en Éfeso, escogió una. De 10 iglesias que había en Esmirna, escogió una, exclusivamente. A esta me voy. Y Juan recibió ese mensaje y fue a ciertas iglesias llevando este mensaje. Y hoy hablaremos sobre el mensaje que fue enviado a la iglesia de Tiatira. Una iglesia que al revisarla, cuando usted se pone a analizarla, podemos ver que era una iglesia que toleraba el pecado. Era una iglesia que en su momento jugaba con esto, ¿sí? Jugaba con el pecado. Y tolerar el pecado es muy peligroso, mi querido. Es muy peligroso porque puede destruir mi vida, puede destruir mi casa, puede destruir mi negocio, mi familia, puede destruir una nación entera. ¿Sí? El tolerar esto puede destruir absolutamente todo. Y si bien es cierto, el pecado en sí está destruyendo nuestra sociedad, está destruyendo nuestra nación, está destruyendo
todo a su paso, ¿sí? Y a veces de pronto decimos que si nosotros no permitimos ciertas acciones en las personas, no somos tolerantes. Es decir, si usted de pronto dice, no, déjale nomás, ella va a pasar esto, está siendo tolerante, ¿sí? Y de pronto dicen, no, es que usted no es tolerante, téngale paciencia, ¿sí? Téngale un poco de paciencia. Entonces las personas dicen, no está siendo tolerante, y en sí Dios no tolera el pecado. Dios no ve con buenos ojos esto, no tolera, ¿sí? Entonces esta mañana, mis queridos, vamos a revisar este mensaje que se le dio a la iglesia de Tiatira, ¿a través de quién? De Juan, ¿no es cierto? Ahora, más o menos una historia sobre esto de quién era esta iglesia de Tiatira, esta ciudad. Mire, a comparación de las 3 ciudades que hemos visto, ¿cuáles eran? Éfeso, Esmirna, ¿cuál era la otra? Pérgamo, ¿no es cierto? En comparación a estas 3 ciudades, no hablo de las iglesias, sino de las ciudades, Tiatira no era muy grande, Tiatira era bastante pequeña, ¿sí? Tampoco contaba con grandes atracciones como las otras, las que vimos, ¿sí? Esta era una ciudad pequeña localizada en el valle, es decir, esta no estaba en costa, ¿sí? No era parte de la costa, sino estaba situada prácticamente en el campo, ¿sí? Estaba situada en el campo, estaba también en el camino hacia Pérgamo. Es decir, cuando usted dice, me voy a ir a la costa, me voy a Guayaquil, ¿por dónde pasa? Igual tiene que pasar por Santo Domingo, tiene que pasar, siempre va a pasar. Esta ciudad de Tiatira estaba en el paso, en camino hacia Pérgamo. Por ende, esta ciudad era una ciudad bastante comercial, por encontrarse en una de las primeras rutas, ¿sí? del comercio. Es decir, ¿cuál sería aquí en nuestro país una ciudad que esté en aquella ruta de un buen comercio? ¿No es cierto? Si usted se pone a analizar, ¿verdad? ¿No es cierto? Es una ruta que pasa por ahí. Estamos hablando también, por ejemplo, como Panamá, ¿no es cierto? Llegan todos el puerto de ahí, el puerto principal, pasa todo tipo de mercadería, toda carga. Algo de esto era Tiatira. Estaba en ese camino, era una ciudad bastante productiva, estaba en medio, como digo, era un centro comercial prácticamente, ¿sí? Tiatira tenía muchos gremios, ¿sí? En estos gremios entre ellos eran panaderos, otros eran alfareros, curtidores de cuero. No sé cuántos han visto cómo se curte el cuero. ¿Ha visto alguien cómo se curte el cuero? No sé. ¿Ya? ¿No es cierto? Lo sacan, le sacan la piel, algunos ponen sal, limón y otro tipo de cosas, líquidos por ahí para curtir el cuero, ¿sí? Entonces habían estos gremios, eran unos curtidores, otros eran herreros, habían tejedores, otros oficios que en sí le destacaban a Tiatira. En esos tiempos, los creyentes de Tiatira tenían muchos conflictos con ciertas prácticas de estos gremios que les acabo de mencionar, que les seducían, ¿sí? Les seducían o les obligaban a participar en actividades paganas como ofrendas a los dioses y comida sacrificada a los ídolos. Les venían a seducir a que hagan ciertas prácticas bastante aberrantes, ¿sí? Estos actos o ritos podían incluir actos inmorales. Eran actos bastante fuertes y esto hizo que ciertos creyentes, ¿sí?, cayeran en estas prácticas sin importarles lo que estaban viviendo, sin importarles que lo que hacían era pecado. Ante los ojos de Dios, ¿qué era? Pecado. Entonces, ellos se dejaron seducir, se dejaron meter eso en su cabecita, que en su momento ya se hicieron parte de eso. Ya para ellos era normal. Mientras que sus líderes de estos gremios no les interesaba, ¿sí?
de la iglesia de Tiatira, la cual vamos a estudiar, habían líderes, habían pastores que igual no les interesaba eso, ¿sí? Toleraban este tipo de prácticas, les daba igual, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta iglesia de Tiatira, vemos ahí que habían servidores, como el Señor se manifiesta de alguna otra manera, llamando al ser humano a un arrepentimiento, le llama al ser humano a que venga a tener una constante fe, que se mantenga constante en su manera de vivir, pero sometidos ¿a qué? A una obediencia, sometidos a una perseverancia. Entonces, desde la antigüedad, mis queridos, podemos ver que la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha sido atacada y ha estado bajo las artimañas ¿de quién? Del enemigo. ¿Por qué? Porque él ha buscado ciertas estrategias para llegar al ser humano, para llegar al hombre. Y la estrategia que Satanás ha ocupado es la persecución desde la antigüedad. Y esta persecución en su momento le ha dado su fruto. ¿Por qué? Porque muchos en esta persecución han caído, han desfallecido y han dado lugar a estar jugando con el pecado. Entonces, siempre Satanás con sus artimañas ha estado en esta constante persecución y lo que ha hecho del ser humano es hacerle caer en un remordimiento, pero no en un arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Satanás, siempre mantenerlo en un remordimiento. Si usted se da cuenta, siempre estamos cayendo en lo mismo y vivimos porque lo hice. Y estamos en ese constante remordimiento y no en un verdadero arrepentimiento. Y sobre todo, el enemigo no le ha permitido vivir en una santidad y mantenerse en una fe firme. Es lo que ha querido Satanás, ¿sí? Entonces, Satanás conoce todo acerca de una santidad y de un arrepentimiento. ¿Usted sabía eso? El diablo conoce sobre arrepentimiento y también conoce sobre una santidad, pero a él no le importa esta condición, a él no le interesa, ¿sí? Lo que a él le interesa es destruir a como dé lugar lo que Dios ha construido. Ha construido para el bien del ser humano. A Satanás no le interesa eso. A él le gusta tolerar el pecado y le agrada vivir en esa condición. A Satanás le gusta vivir en esa condición de pecado. Él tolera el pecado. En cambio, Dios no tolera el pecado, aborrece el pecado, ¿sí? Lo que a él le interesa siempre es destruir, punto. Destruir su vida, destruir la familia, destruir la iglesia. Y como Satanás siempre ha utilizado esta estrategia de la persecución, pero hay momentos en que no le sirve esta estrategia y busca otra. Es más pilas. Dice, no, esta no me sirve, voy a buscar otra. ¿Y sabe cuál es la otra estrategia que él busca? La estrategia que busca es introducirse en la iglesia. Busca introducirse en aquel lugar donde Dios está construyendo. Busca meterse en la casa, busca introducirse en el trabajo, en su vida social. Y sin darnos cuenta terminamos ¿qué? Viviendo, tolerando lo que él ama. ¿Y qué es lo que él ama? El pecado. Satanás eso ama, el pecado. Y nosotros vivimos en medio de eso. Vivimos de pronto jugando con eso. El enemigo, él lo único que le interesa es destruir, ¿sí? Él se introduce en casa, se introduce en la iglesia. Como no le sirvió la estrategia de la persecución, él busca la otra. Introducirse en la iglesia, introducirse en su casa, introducirse en su hogar, introducirse en todas las áreas. Y cuando él ya está ahí adentro, cuando él ya está destruyendo, nosotros, ¿cómo actuamos?
cómo nosotros le tratamos, cómo nosotros reaccionamos cuando el enemigo ya está allá adentro. Cómo nosotros en realidad le tratamos a ese algo, a ese alguien que se introdujo ahí para destruir. ¿Cómo lo tratamos? Algo de esto le pasaba a Tiatira, ¿sí? Algo de esto le pasaba. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 18 al 29. Miren, este tema del Apocalipsis es bastante complejo. Apocalipsis es un libro bastante, o mejor dicho, es el único en su especie literaria estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque este libro de Apocalipsis muestra imágenes, muestra ciertos acontecimientos, pero hay personas que lo pueden de pronto narrar de una manera errónea, porque depende desde la perspectiva que le vea, que le analice. Pero hay que ser muy sabio en leer Apocalipsis. No podemos de pronto decir, como en estas semanas hemos visto, ¿no? Incendios por aquí, por allá en la ciudad. Y veía yo los comentarios que decía, arrepiéntete porque ya Jesús viene mañana. Y veíamos de una manera apocalíptica. Y hemos estado viendo estas semanas ese tema. Entonces, uno no debe pensar en eso. Mire, yo soy de las personas que cuando alguien dice, mire, es que ya estamos en los últimos tiempos, ya se va a terminar. No. El Señor sabe el momento en que va a pasar eso. Mi enfoque es el Señor, como veíamos en la alabanza, ¿no? Mi enfoque es el Señor Jesucristo. No le creo a ningún ser humano. Yo le creo su palabra, le creo lo que Él pone en mi corazón, lo que Él me comunica. Y esa comunicación, ¿dónde la encuentra? Constante, cuando usted ora con el Señor, cuando está en ese ayuno. Entonces, algo de esto, como les mencionaba, le pasaba a Tiatira, toleraba el pecado. Y vamos a leer. Inicia en el versículo 18, dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. La estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y describe en el primer verso, dice, ¿no es cierto? Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Miren, en esta parte, como en las anteriores cartas, hay un destinatario, ¿sí? Si usted se pone a analizar, quiero que usted siga, por favor, en su palabra, en su Biblia. Como nosotros vimos, en estas anteriores cartas hay un destinatario, y en esta hay un destinatario. E inicia, ¿no es cierto? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Al ángel. En sí no se está refiriendo al 100% exclusivamente, un ángel, wow, un ángel. Sino está dirigiéndose a aquella persona, a un personaje, a alguien de carne y hueso, ¿sí? Le dice, quiero que lleves este mensaje. Escribe al ángel. Está diciéndole, escríbele prácticamente a alguien que está dirigiendo, a alguien que está direccionando esta iglesia. A alguien de carne y hueso. Entonces le dice, dile o escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. En otros casos podemos ver aquellos que están de pronto sirviendo como pastores, como líderes, como jefes en su trabajo, ¿no es cierto? Padres, exclusivamente cabezas, ¿sí? Cabezas que son responsables de mantener íntegro, ¿sí? El lugar de donde Dios le ha puesto, ¿sí? ¿Le ha puesto para qué? Para dirigir, para direccionarlo a una santidad. Direccionar a una obediencia y a un compromiso con Dios. Y inicia esta frase y dice, escribe al ángel. Prácticamente le dice, escribe al que está al frente de esto. Dile al pastor Bolito esto. Prácticamente se está yendo ¿a quién? A la cabeza, al que está direccionando esto, ¿sí? Miren, a veces nosotros nos ponemos a pensar en esa persona que está direccionando, en casa, dentro del trabajo, afuera, en la iglesia, ¿sí?
Y nosotros somos responsables, y escuche esto, y en nombre del amor permitimos cosas absurdas, ¿sí? Las permitimos dentro de la iglesia, dentro de casa, en nuestros trabajos. ¿Y por qué digo esto en nombre del amor? Porque permitimos, toleramos envidias, la falta de perdón, la fornicación, el adulterio, la brujería, etc. Y menciono esto en nombre del amor. ¿Por qué en nombre del amor? No, saben que está en pecado, pero si se va, nos quedamos sin alabante. No, déjale nomás. No, pero es que está en fornicación. No, bolito, ¿sabes qué? Chuta, nos quedamos sin baterista. En nombre del amor, permitimos eso. Es que este es el que está haciendo estafa en el trabajo, es el más estafador aquí. Encima que está estafando, no, pero déjale, ya va a cambiar. En nombre del amor, permitimos esto. ¿No es cierto? En nombre del amor, permitimos este tipo de cosas. En casa, no, es que, uy, si supiera cómo ha sufrido este pobre, pero démosle chance. ¿No es cierto? Démosle la oportunidad. Y en nombre del amor toleramos estas cosas, ¿verdad? Y en el nombre del amor, ¿sí? Dejamos y permitimos nosotros también jugar con esto. Y cuando digo yo esto, en nombre del amor, ¿sí? Nos ponemos a pensar y decimos, algún día va a cambiar, ¿no es cierto? Y vivimos tolerando este estilo de vida en aquellas personas. Le voy a decir esto, esa persona no va a cambiar, a menos que usted llegue y le confronte. Entonces, en el nombre del amor permitimos estas cosas, pero esa persona de pronto dice, no, déjale nomás, sí va a cambiar, en algún momento va a cambiar. No, no va a cambiar, hermano. A menos que usted no le confronte, a menos que usted no llegue y le diga, mira, estás haciendo mal, hermano, abre los ojos, mira, pon los pies sobre la tierra. A menos que diga esto, le enfrente, esa persona no va a cambiar. Y en nombre del amor decimos, no, deja ya de cambiar, pobrecito. Dios tenga misericordia. Pero no va a cambiar a menos que usted le confronte. Mire, una cosa es que hablemos mal de pronto de él, y la otra es que nos acerquemos y le digamos, estás mal. Una cosa es que yo diga, hermano, si supiera, pero este hermano, vea, viene aquí a la iglesia, está a qué hora, salta, si supiera en la casa cómo es. Mire, anda de farra en farra. Mire, este hermano, Dios mío, no quiere cambiar. Pues no me diga a mí, no le diga al pastor, vaya y dígale usted, dígale, hermano, estás mal. Tienes que hacer un cambio en tu vida. Hay una palabra que dice que cuando alguien está en realidad, cayó en pecado, dice, llévalo ante la iglesia y preséntalo. Pero llévalo ante los ancianos, dice, ¿no? Pero mire, no es ponerlo acá al frente en la congregación y decirle, hermanos, el hermano aquí ha fornicado. Un aplauso. Mire, no va por ese lado. Va por el lado en que usted, si ve en realidad que está mal, le dice, hermano, ¿puedo hablar contigo? El otro le responde, llegó el chismoso. Lo lleva y lo confronta con amor. Y lo confronta y le dice, estás en pecado, hermano. No vivas así. Pero mientras usted no le confronte, ¿usted cree que esa persona va a cambiar? No va a cambiar. Entonces, una cosa es que usted hable a las espaldas de esa persona y otra cosa es que le diga, ve, ñañito, yo te quiero un montón. Yo sé hacer esto con mi sobrina. Cuando algo hace mal le digo, y se va acercando, me dice, ¿qué? Le doy así en la cara. Y le doy en la cara, digo, hiciste mal. Mire, uno debe hacer eso con el hermano. ¿Está mal? Ven acá. Estás mal. Estás mal. Y le empieza a confrontar. Pero no es lo mismo, como le digo, estar hablando a sus espaldas a que decirle de frente. En esta semana conversaba con un amigo y decía que
Él fue y puso en realidad su renuncia en su trabajo y se enteró que estaban hablando mal de él. Fue y confrontó. Él no esperó y dijo y se puso a llorar, sino más bien fue y confrontó. Dijo, no, esto no va así. Esos no son mis principios. Mis principios son estos. Así que le confrontó y terminó esto. Es mejor dejarlo así, terminarlo. Ese es de sabios. Mire, nosotros somos responsables. Mamá, papá, líderes, pastores. Somos responsables de dirigir y dar corrección a tiempo. ¿Sí? No esperemos vernos involucrados o de pronto siendo cómplices del pecado. No podemos ser cómplices. ¿Sabe por qué no podemos ser cómplices? Porque Dios lo ve todo, absolutamente todo. Peor aún si usted ya es viejo en la palabra, no viejo. Si usted es viejo en la palabra, Dios lo ve absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es cabeza, es líder. Si en casa usted ya es una persona vieja, conocedora de la palabra, usted ya sabe lo que está mal. Y como usted sabe, Dios ve su corazón. Dios analiza sus pensamientos y Él sabe las intenciones. A veces creemos que Dios no lo ve, pero no es verdad, Él lo ve absolutamente todo. Y el pasaje continúa, quiero que ustedes continúen conmigo, del Apocalipsis 2, verso 18 al 29, y dice más adelante, esto dice el Hijo de Dios. ¿A quién se refiere aquí? Esto dice el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Esto dice el Hijo de Dios. Aquí está refiriéndose a ese personaje que dio la vida por usted. Prácticamente se acerca donde el cabeza, donde el líder, donde el bolito y le dice, mira hermano, esto te dice el Hijo de Dios. Jesús, directamente, ¡wow! Directamente Él. Esto dice el Hijo de Dios. Y aquí se refiere al que dio la vida por usted, al que conoce todo, al que no se le escapa nada. ¿Sí? Y continúa diciendo el pasaje, el que tiene ojos que resplandece como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Es decir, por más que nosotros querramos ocultar ciertas cosas como líderes, como padres, como pastores, como cabezas, dice, no, dejémosle nomás un pecadito, bueno, ya oremos por él y se pasa todo. El Señor va a ver. Sí, pero Dios lo va a ver de diferente manera. Y Dios lo ve absolutamente todo. ¿Por qué? Porque menciona, dice, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego, es decir, su mirada penetra absolutamente todo, como un rayo láser. Y este penetra, traspasa todo tipo de fachada, ¿sí? De apariencia. Traspasa todo tipo de apariencia de cualquier persona. La traspasa, ¿sí? Y Mateo 9:4 dice que Él conoce todo pensamiento. Si usted lee, puede apuntarlo para que luego lo lea. Mateo 9:4 dice que Él conoce todo pensamiento. Jesús no solo conoce sus pensamientos, mis queridos, sino también las intenciones de ellos. ¿Sí? También conoce. Entonces, si estamos viviendo de pronto una doble vida, debemos tener cuidado porque el Señor lo conoce absolutamente todo. Y si usted dice, no, me mantengo calladito, no digo nada, pero el Señor conoce su corazón, traspasa todo, conoce sus pensamientos y conoce también aquellas cosas que estos pensamientos quieren hacer luego. Se va más allá. Y dice más adelante, ¿no? Pies que parecen bronce al rojo vivo. Si el Señor conoce todo, Él está listo para pisotear el pecado, destruir todo a su paso. El Señor con estos pies, como bronce bruñido, dice, como bronce al rojo vivo, está listo para juzgar. Listo para llegar y destruir, volar cabezas, todo a su paso. ¿Sí? Pero
Cuando menciona esto de destruir con esos pies, a dar juzgamiento, llegar a hacer justicia, mire, no estoy hablando de un Dios malo, no estoy hablando de un Dios perverso, estoy hablando de un Dios amoroso que corrige. Dios corrige al ¿qué? Al que ama. Dios corrige al que ama, ¿sí? Disciplina al que ama. Usted como padre, cuando su hijo se porta mal, disciplina. ¿Por qué? Porque le ama. Y debemos recordar lo que dice en Hebreos 12, que Él disciplina al que ama. Disciplina al que ama, disciplina, corrige porque le ama. Mire, esta palabra disciplina, sí, la disciplina a la larga hace mejores varones. La disciplina a la larga hace mejores mujeres, hace mejores jóvenes, hace mejores padres, hace mejores hijos, la disciplina. Es decir, si el Señor le disciplina, está siendo un mejor hijo. No se queje cuando Él venga con la disciplina. Señor, gracias. Porque está siendo un mejor hijo, un mejor creyente, ¿sí? Entonces, no se puede tolerar el pecado en nombre del amor, ¿o sí? No se puede tolerar el pecado en que, no importa que esté pecando, pero es que ya pecó y, como decía hace un momento, no, es que si se va de la alabanza, ¿y ahora? ¿Con quién nos quedamos? No importa, ya pecó, oremos por él y continuemos. No podemos nosotros, mis queridos, tolerar el pecado en nombre del amor. No se puede vivir soportando estos estilos de vida. No puede usted seguir soportando este estilo de vida, ¿sí? Porque si usted está o ve a alguien en ese estilo de vida, está haciéndose ¿qué? Un cómplice. Está siendo parte de eso, ¿sí? Cuando toleramos la envidia, las contiendas, la fornicación, créame que esto se hace parte de nuestra vida. Se hace parte, se hace costumbre en nosotros que después ya se hace normal. Es normal para aquella persona. Vive en la mentira, ya es normal para él la mentira. Un mitómano. Si él vive en la fornicación, ya es normal para él. Si de pronto por ahí tiene su amante, es normal, no pasa nada. Es normal. Ya no, para esa persona no hay una diferencia si estar en pecado o estar en santidad. Ya es normal. Tenemos nosotros, mi querida familia, que dejar de tolerar esto, ¿sí? Debemos dejar de tolerar el pecado. Tenemos que ser sabios al dirigir nuestra casa, al dirigir en nuestro trabajo, en nuestros barrios, en nuestra familia. Debemos ser sabios cómo estamos dirigiendo a nuestros hijos, ¿sí? Sigamos, dice el verso 19, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Se ve que aquí habían otras iglesias, ¿verdad? Que dice más abundante que las primeras. Se ve que habían otras, ¿sí? Y después vino esta, la Tiatira, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, mis queridos, Dios conoce todo de nosotros, todo de usted, todo de mí, conoce absolutamente todo, nada se le escapa, nada. Y el Señor conocía muy bien a esta iglesia. El Señor conocía tan bien a esta iglesia que en esta le menciona, dice, sé que en ti hay amor. ¿Sí? En esta iglesia había amor, a diferencia de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había perdido, ¿no es cierto?, su primer amor. En esta iglesia de Tiatira sí había amor, ¿sí? También había, ¿qué? Fe. Es decir, aprendieron a depender del Señor, aprendieron a depender de Él, no aprendieron a depender de un ser humano. Había fe. ¿Qué más había? Había servicio, es decir, no era una iglesia vaga.
Si se les llamaba de pronto por ahí, va a haber minga. No necesitaba esta iglesia de decir, va a haber esto, sino todos colaboraban, todos estaban ahí. Por eso había servicio, ¿sí? Todos estaban pendientes, no necesitaban de pronto ver de que algo estaba por arreglarse, ellos estaban ahí unidos. Había ese servicio. ¿Qué más también había aquí? Perseverancia, dice, ¿no es cierto? O sea, nunca tiraron la toalla, nunca se dejaron vencer por nada. Ahora, si usted se pone a analizar, Iglesia New Hope, dice el Señor, ¿no? Sé que en ustedes hay ¿qué? Hay amor, hay fe, hay servicio, perseverancia, ¿sí? Y sabe, hay algo aquí especial. Dice, más adelante, había crecimiento y más que las primeras. Puedo decir entonces que esta iglesia, en realidad, sí cumplió con la gran comisión. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar, hacer discípulos. Se ve que esta iglesia, para que haya crecido más que las otras, se ve que sí cumplió esta gran comisión. Mateo 28. Sí cumplió esta comisión. Pero al cumplir esta comisión, ¿usted qué cree? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito esta iglesia? Tuvo éxito, ¿sí? Pero para tener un éxito, ¿qué hubo en esta iglesia? Perseverancia. Hubo firmeza. Hubo trabajo en equipo. Hubo éxito. Esta iglesia tuvo éxito, mi querido. Pero porque también había esa obediencia. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que esta iglesia de Tiatira era muy trabajadora, era firme. Prácticamente el informe de esta iglesia de parte del Señor era intachable. El informe que el Señor daba de esta iglesia, todas sus virtudes las mencionó. Era firme, trabajadora, ¿no es cierto? ¿Qué más tenía? Tenía fe, colaboradora. Su informe era intachable, era una linda iglesia, ¿sí? Ahora, yo me pregunto esto, mis queridos. ¿Qué podemos decir nosotros como iglesia? ¿Tenemos en realidad ese informe? ¿Podremos dar un informe así? ¿Usted qué puede decir de su vida como creyente? ¿Cuál sería su informe personal? ¿Cuál sería esa carta de presentación suya? ¿Tiene fe? ¿Es de pronto perseverante? ¿Es firme en la fe? Mire, podemos decir que esta iglesia en sí era totalmente trabajadora. Pequeña, en una ciudad pequeña, pero esta iglesia era totalmente trabajadora. Y así conforme tenía un buen testimonio, tenía ya un pecado, 2 pecados, esta iglesia, ¿sí? Vamos a continuar, el verso 20. Sin embargo, dice, sin embargo, o sea, así como le estaba elogiando a la iglesia, le dice, sin embargo, tengo algo contra ti. Sin embargo, ¿verdad? Mire, así como le viene a elogiar a la iglesia, también tiene que decirle las cosas de frente, tal como son. A veces el Señor nos dice a nosotros las cosas tal como son y a veces nos duele. Y le duele a usted cuando le dicen las cosas como son. Así le duele, hermano. Tiene que aceptarla. Y dice en el verso 20, sin embargo, tengo en tu contra, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Mis queridos, ¿quién creen que era y hacía esta mujer? ¿Sí? ¿Quién creemos que era esta mujer? Miren, esta mujer, Jezabel, primero era esposa del rey Acab. Usted lo puede leer esto en Primera de Reyes, capítulo 16. Era una mujer que fomentaba la idolatría. Era una mujer que dio ejemplo pero de perversión, ¿sí? Y eso usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 21. Pero, ¿sabe cuál fue el final de esta mujer? ¿Saben cuál fue el final? Dice que esta mujer estuvo en su momento, ¿no es cierto?, frente a una ventana y ciertos eunucos fueron y la botaron por una ventana, cayó
todas sus entrañas se desparramaron, y dice que de su cuerpo solamente quedaron las manos y los pies, y el resto fueron comidos por los perros. Duro, ¿no? Ese fue el final terrible. Me hace recordar a esa película de Destino Final. O sea, miren, terrible es la muerte de esta mujer, ¿sí? Pero este final de esta mujer, no nos gustaría de pronto que uno de nosotros pase por eso, ¿verdad? Pero lo que podemos ver en esta porción es que habla de Jezabel. No exclusivamente está hablando de Jezabel, pero la compara a esta mujer que se dice ser profetisa. La compara con Jezabel y le dice, mira, tú tienes a alguien ahí, una Jezabel, que dice ser profetisa, ¿no es cierto? Y lo primero que podemos ver en esta porción es que esta mujer se hacía llamar profetisa, es decir, era alguien que había llegado con autoridad a enseñar de la Biblia. Era una mujer que llegó con esa autoridad a hablar de la palabra, y hoy por hoy, mis queridos, vemos muchos por ahí que llegan con esa autoridad. Javi, el Señor me puso palabra para ti. A menos que me sepa la Biblia al revés y al derecho, con versículos y todo, ¿no? No, es que el Señor puso esta palabra y vas a pasar por esto. Mire, hay muchos que vienen en ese nombre. Hay muchos que están afuera así. Hay muchos que llegan que en el nombre del Señor me habló y esto y aquello. Y esto es lo que pasaba con esta profetisa. Llegó a enseñar una falsa doctrina. Y continúa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los conduce, los induce, dice, ¿no es cierto?, a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Mis queridos, ¿se imagina usted enseñando este tipo de cosas aquí en New Hope? Imagínense el bolito acá. El fornicar es vuelo, mis hermanos. ¿Se imagina el bolito acá diciendo, vean, la pornografía es pepa? ¿Se imagina enseñando esto? ¿Se imagina aquí con el bolito los dos, no, conversando una canita al aire? ¿Te acuerdas? O sea, terrible. Terrible esta situación. Mire, ¿se imagina usted enseñando esto en sus casas? O sea, la iglesia de Tiatira se había dejado influenciar por esta doctrina y estas enseñanzas de corrupción. Mis queridos, ¿qué estamos nosotros de pronto enseñando aquí o afuera de casa? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué ejemplo estamos dando en casa? ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestros trabajos? ¿Qué estamos nosotros predicando? ¿Qué está usted predicando? ¿Está predicando bien o simplemente está dando esa doctrina? ¿Está haciéndose pasar por esa Jezabel? Es una pregunta para sus adentros. ¿Sí? ¿Cómo está actuando usted? Miren, la iglesia de Tiatira se dejaron llevar por estas falsas enseñanzas y su manera de pensar después era que el fornicar estaba bien. El servir a ídolos estaba bien. El sacrificar comida a dioses estaba bien. Esa era su manera de pensar. La iglesia de Tiatira para ellos era normal. Y vivían en eso, normal. ¿Sí? Cuando uno llega y dice, escucha esto, no pastor, caí en adulterio. Imagínense que el pastor le diga, tranquilo, ya todo va a pasar. Vamos a orar por ti con el vinil, ya pasa. De pronto llega, pastor, ¿sabe qué? Vivo en la pornografía. Ah, tranquilo, hermano, mira, es normal que tú tengas esos deseos. Normal, pasa nada. ¿Sí? Pastor, ¿sabe qué? Hoy de pronto
tuve una canita al aire, tengo mi amante. Hermano, tranquilo. Vamos a orar y vamos a estar en ayuno y todo pasa. ¿Sí? Mire, llega alguien, tengo amor al dinero. No, tranquilo, hermano. Si tienes amor por el dinero, mira, Dios no quiere verte pobre. Quiere verte millonario, rico, prosperidad. ¿No es cierto? Y vivimos en eso. Y se hace normal. Mire, el no pasa nada, el no hay problema. Créame que se ha convertido en un estilo de vida en esta sociedad. Que es normal. Es un estilo de vida y así vivimos. El no pasa nada, tranquilo, está bien, es normal, ¿sí? Mire, esta iglesia tenía 2 pecados prácticamente y convivían con ellos. Tenían 2 pecados y convivían, ¿y sabe qué? Se adaptaron a esto. Toleraban, mis queridos, toleraban estas aberraciones. Toleraban, ¿sí? Yo les pregunto esto hoy en esta mañana, mis queridos. ¿Qué pecados está usted tolerando? ¿Sí? ¿Qué cosas que no le agradan a Dios está tolerando? De pronto en su casa, ¿qué es lo que está tolerando? De pronto en su familia, ¿qué es lo que está tolerando? ¿Qué vive tolerando? O usted mismo se ve al espejo y se sigue tolerando. Tengo que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Sigamos. El verso 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta de sus inmoralidades, pero no quiere hacerlo. Mis queridos, no hay algo más triste que una persona que no quiera arrepentirse de su pecado cuando es confrontado. Es triste esto, que cuando alguien va y le confronta y dice, bueno, lo voy a pensar, voy a ver qué pasa en esta semana, déjame ver en esta semana, voy a meditarlo y lo voy a analizar. No hay algo más triste que esa persona no quiera arrepentirse. Solamente le diga mañana. Y sabe, esto me llama la atención porque me acuerdo del faraón. Cuando le vino las ranas con Moisés, ¿no? Fue Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo piensas estar con estas ranas? ¿Y qué le dijo el faraón? Hasta mañana. Una noche más. Un día más. ¿Hasta cuándo usted piensa estar tolerando esto? ¿Sí? Mire, no debemos nosotros tolerar esto. Acuérdese que Romanos 2, 4, 6 lo que dice. ¿Quién me ayuda leyendo este pasaje? Romanos 2, del 4 al 6. Romanos 2, del 4 al 6. ¿Qué dice? Del 4 al 6. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ven? Es decir, pecado no confesado será juzgado, mi querido. Sencillo. Pecado no confesado, chaolín, dijo el bolito. Mire, a veces decimos la última fumadita, la última copita, la última mentirilla, la última canita al aire, no pasa nada, la última, y vivimos en la última. Y vivimos en la última, hecho pedazos, y vivimos en esa última. El verso 22 dice, por eso, fíjese esto, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Es decir, todo pecado trae consigo una consecuencia, mis queridos, y a veces una postración absoluta. ¿Y cuál es esa postración absoluta?
Vivimos postrados en el área económica, postrados en el área laboral, postrados en el área espiritual. Postrados como esposos, como esposas. Cuando digo esposa, esposo, me suena mi apellido, Pozo. No me gusta mencionar mucho esto del pozo. Y vivimos postrados, mis queridos. Yo le pregunto esto en esta mañana. ¿Cuál es su postración? ¿En qué área está postrado? Y sabe, la postración es prácticamente como un cáncer. Ahí. Y no hace nada. Y vive ahí. Y no se mueve para ningún lado. Endeudado y no sale de esas deudas. Vive postrado. ¿Por qué? Porque vivimos tolerando. No tal vez usted, pero estamos tolerando de pronto en casa a los que nos rodean. Y está siendo cómplice. Y fíjese lo que le dijo, ¿no es cierto? Le dijo, tú tienes a esa Jezabel, a la que toleras. Y por tolerar, tengo eso contra ti. Sigamos. Verso 23, a los hijos de esa mujer y se los heriré de muerte. Así sabrán toda la iglesia que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Podemos decir que todos los seguidores de esta mujer iban a ser heridos de muerte. Todos los seguidores. En el caso nuestro, se va de generación en generación. Todo tiene su consecuencia. Y dice el verso 24, ahora, y escuche esto, ahora, al resto de los que están en Tiatira, a los demás, al resto dice, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas, ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra cosa. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, escuchen esto, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y el verso 26, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he herido, la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Y el verso 28 dice, también le daré la estrella de la mañana. Fíjese que habían dos grupos ahí, el que se mantenía firme y los que habían obedecido las enseñanzas de Jezabel. ¿En cuál grupo nos encontramos nosotros? ¿En qué grupo? ¿En los que obedecen, en los que toleran, los que están tolerando esto? ¿O en el que se mantiene firme en la palabra? Quiero concluir con esto, mis queridos. La iglesia de Tiatira había estos dos grupos. Los que seguían estas enseñanzas y les gustaba jugar, tolerar con el pecado. Y los otros que se mantenían firmes. Retenían firmes lo que Dios puso en sus manos. ¿Usted mantiene firme lo que Dios puso en sus manos? Familia, esposa, hijos, trabajo. Es lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sí? Yo le pregunto esto, mi querido. ¿Qué hemos perdido por jugar con el pecado? ¿Qué hemos perdido por tolerar el pecado? Póngase de pie, mis queridos. Le dejo con esto en su corazón. Tolerar el pecado en nombre del amor no es amor, mis queridos. Tolerar el pecado en nombre del amor no es amor. Eso es vivir con el pecado. Y el peligro de tolerar el pecado es postrarse para una eternidad. ¿Usted quiere postrarse para una eternidad? No. Pero tener lo que Dios me dio es aspirar a un galardón.